Bien, buenas noches a todos entonces. Lo que vamos a tratar en esta oportunidad es acerca de los índices bursátiles y hablar concretamente de tres índices que son el Nikkei de Japón, el DAX de Alemania y el Standard Poor's 500 de la bolsa americana. Pero ante todo quisiera saber si entre ustedes pues hay un conocimiento de lo que es el índice bursátil. ¿Alguien tiene una idea de lo que es un índice bursátil? Quisiera saber si alguien tiene alguna noción. Pueden escribirme por el chat. Pues la idea del índice bursátil es que a nosotros nos permite invertir a través de este instrumento financiero, que es un indicador que nos permite medir el comportamiento de la bolsa y sirve para comparar su rendimiento con una fecha o un momento pasado. Es decir, cómo ha evolucionado la bolsa o cómo ha evolucionado en conjunto una determinada canasta o conjunto de acciones en relación a una fecha pasada que puede ser hace 2 días, hace una semana, hace un mes, en relación a hace un año, en relación a hace 5 o 10 años, en fin cómo se ha comportado la bolsa en todo este tiempo en relación a la fecha actual. Entonces el índice nos permite medir ese comportamiento, ¿no? Es un indicador que expresa la tendencia promedio de los valores más representativos de un mercado bursátil. Por ejemplo, acá en la Bolsa de Valores de Lima tenemos el índice general que de alguna manera nos permite saber cómo ha evolucionado la bolsa en los últimos tiempos. Este índice reúne a un conjunto de acciones que son las más representativas, las más importantes de la bolsa en función a su liquidez, en función a su negociación y que son elegidas cada 6 meses para representar a la bolsa a través del índice general. Entonces, el índice nos permite saber el comportamiento de la bolsa y de alguna manera también representa a la economía de un país, representa al sector económico de un país, de tal manera que estos índices en conjunto reúnen a un grupo de empresas que representan a la economía o a un sector económico de un país, ¿no? Entonces, el índice bursátil es el promedio de la cotización de un conjunto de las principales acciones de un mercado. Estos se ponderan otorgando mayor peso a las acciones de mayor importancia y las que tienen un poco menos de importancia pues tendrán un peso menor. Estos índices nos permiten seguir de manera objetiva el comportamiento de un mercado. Son utilizados como referencia al comportamiento de la bolsa de un país, como lo vine diciendo, y, por ejemplo, tenemos el Standard Poor's 500 en la bolsa americana, que la dirección, el comportamiento, el vaivén de este índice, por ejemplo, nos estaría indicando cómo marcha la bolsa de Estados Unidos, ya que contiene las acciones más representativas de ese país. El Standard Poor's 500 reúne las 500 acciones más importantes. Entre los principales índices, por ejemplo, nosotros tenemos además del Standard Poor's 500 que lo he estado mencionando, también tenemos al DAX que representa la bolsa de Alemania, al FTSE 100 de la bolsa de Londres, al CAC 40 de la bolsa de Francia, al IBEX 35 de la bolsa de España, al N225 o índice Nikkei de la bolsa de Japón, el HCI de la bolsa de Hong Kong y finalmente el de la India. Estos son algunos de los índices bursátiles que les he puesto acá. Y cuando aparecen estos numeritos aquí alrededor, por ejemplo, el S&P 500 es porque son 500 acciones o 500 empresas las que conforman este índice. El DAX es DAX 30 de Alemania. El de Inglaterra, que es el FTSE 100, reúne a las 100 empresas más representativas. Al CAC 40, que es de Francia, tiene las 40 acciones más importantes. Al IBEX 35, que desde la Bolsa de España, lógicamente son las 35 acciones más importantes. Al del Japón es 225, que son las 225 acciones más importantes del mercado bursátil de ese país. ¿Y cuáles son las ventajas de invertir en estos índices? Es que nos permite invertir sobre la economía de un país como lo vine sosteniendo. Nos permite obtener una gran diversificación
a través de un solo instrumento. ¿Por qué? Porque al invertir en un índice, en realidad estoy invirtiendo en 20 acciones, o en 50, o en 500 acciones que conforman ese índice, que conforman esa canasta, ¿no? Nos libera de estar pendientes de las noticias o circunstancias que pudieran afectar a una determinada empresa y al precio de sus respectivas acciones en la bolsa. Por ejemplo, si yo quiero invertir en una empresa X, pues tengo que estar al tanto de las noticias que tengan que ver con esa empresa X. En primer lugar, tengo que ver si esa empresa X tiene utilidades. Tengo que ver si esa empresa X ha mejorado esas utilidades en relación al anterior trimestre. Tengo que ver si esa empresa X no ha obtenido pérdidas. Tengo que ver si esa empresa X va a entregar o distribuir sus utilidades entre todos los accionistas. O si de repente la empresa X, en vez de entregar dividendos en efectivo, va a entregar acciones liberadas. O tengo que ver si esa empresa X tiene la política de entregar continuamente sus dividendos entre todos los accionistas, o lo hace eventualmente o casi nunca lo hace. Entonces, tengo que evaluar algunos indicadores o ratios que nos van a permitir también saber si la acción está cara o está barata, en función al PER, en función al precio valor contable, en fin, hay algunos indicadores que a nosotros nos permite saber si la acción está cara o barata. Entonces, tendría que estar pendiente de la empresa y de todas las noticias que están en función a ella. Pero si nosotros invertimos en un índice y la empresa X conforma ese índice y la empresa X obtiene una pérdida tremenda y se cae en la bolsa un 10%, el índice no se va a ver mayormente afectado. Puede bajar medio por ciento o puede bajar 1%, porque esa empresa X es una de tantas que conforman ese índice bursátil y por lo tanto su caída de 10%, como es el caso de este ejemplo, no va a afectar de manera tan contundente en la caída del índice, ¿sí? Entonces el índice bursátil de alguna manera nos previene contra riesgos que pudieran sufrirse si nosotros estuviéramos invirtiendo directamente en acciones, ¿verdad? Reducimos el riesgo al reducir la volatilidad comparada con las acciones. Por otro lado, no hay cobro de comisiones, al menos en el caso de algunos brokers como XDirect, por ejemplo, no hay cobro de comisiones en el caso de las inversiones en índices bursátiles, ni swap, que es el pago como cobertura de los riesgos financieros y de mercado a los que se encuentran sometidos los agentes económicos. Y la otra ventaja es que nos da la oportunidad de operar las 24 horas del día en distintos mercados. Si nosotros no tenemos tiempo por X motivos, ya sea trabajos, estudios o cuestiones familiares, en fin, y no podemos operar en el mercado durante el día, pues tenemos la posibilidad de hacerlo en la tarde o incluso en la noche o en la madrugada, como son los mercados asiáticos, por ejemplo. En estos momentos ya están por iniciarse, o podemos entrar a ver también, por ejemplo, la bolsa de la India, podemos operar en los mercados asiáticos, donde allá es de día mientras acá es de noche y nosotros por lo tanto podemos incursionar en esos mercados, ¿verdad? Entonces hay una serie de ventajas que nos permiten los índices bursátiles en la medida de nuestro tiempo, en la medida de nuestras posibilidades. Otra ventaja de invertir en acciones e índices es la liquidez, es decir, que nosotros fácilmente podemos colocar nuestro dinero, nuestro capital en algunos instrumentos financieros que son líquidos, es decir, que se negocian continuamente, ¿verdad? Cuando un instrumento financiero como un índice bursátil, por ejemplo, se negocia activamente, pues los precios están continuamente moviéndose y además es muy fácil poder comprar y poder vender. Si nosotros vemos que un índice o cualquier instrumento financiero es poco negociable, no se negocia mucho, para nosotros será complicado poder comprar y de la misma manera, luego de haber comprado, será complicado poder venderlas. Por lo tanto, nosotros lo que debemos optar es por entrar en un mercado líquido donde los índices bursátiles o los instrumentos financieros en los cuales nosotros tratemos de invertir sean altamente negociables, que haya mucha liquidez, que haya alto volumen, que haya alto capital de negociación, lo cual favorece tremendamente nuestro ingreso al mercado, ¿sí? Sin mayores dificultades y de la misma manera también poder salir
cerrando las operaciones respectivas. Por otro lado, la rentabilidad comparada, por ejemplo, con lo que nos ofrece un banco es relativamente más atractivo, ¿verdad? Un banco, ¿cuánto nos está pagando al mes o al año? En todo caso, cuánto nos da al año? ¿Cuál es la tasa anual? ¿20%? ¿25? ¿Cuánto es? Más o menos. Entre 4 y 7%. Ajá. Bien. Normalmente pues es un promedio de 5%, ¿verdad? Lo que podemos conseguir en los mercados financieros a través de índices bursátiles, por ejemplo, es bastante atractivo y si lo comparamos sobre todo con lo que nos puede ofrecer el banco, ¿verdad? Las oportunidades de negocio que nos brindan los índices bursátiles es que además de poder comprar a un precio, lo que comúnmente se conoce como precio barato o precio bajo, y lo vendemos más arriba, también lo podemos conseguir a la inversa. Es decir, la oportunidad de invertir en índices bursátiles no solamente nos da la puerta, nos abre la puerta para comprar cuando vemos un precio barato, digamos $1, y lo vendamos luego a $1.20 y ganarnos esa diferencia de 20 céntimos, comprando primero y vendiendo después, sino que también se nos abre la posibilidad de hacer negocio a la inversa, es decir, cuando vemos un precio caro y consideramos de acuerdo a nuestro criterio o nuestro análisis que ese valor va a bajar, podemos entrar primero a vender, es decir, abrir una operación a la venta a $1.20, por poner un ejemplo, y cuando baje a $1 cerrar la operación realizando la compra, de tal manera que igual esos 20 céntimos lo ganamos y lo multiplicamos por la cantidad de acciones o valores o índices que hemos comprado. De tal manera que eso nos permite invertir en índices, ¿no? No solamente hacer una operación de compra y luego vender, sino a la inversa, primero vender y después comprar, lo cual nos permite adaptarnos al vaivén del mercado, a la direccionalidad de la tendencia, sea cual fuere en la que se encuentre. Por otro lado, tenemos otra ventaja que es la inmediatez, es decir, las compras y ventas al instante a través de una plataforma. Normalmente en algunas bolsas como la nuestra, por ejemplo, tenemos que dirigirnos personalmente a una sociedad de agente de bolsa o un broker para poder nosotros empezar a hacer operaciones de compra y venta de acciones. Pero hay otros mercados y llámese pues bolsa americana, llámese el mercado de Forex, llámese commodities, llámese índices bursátiles, donde el broker nos ofrece la posibilidad de tener una plataforma virtual por internet a través de nuestra pantalla, a través de la cual nosotros podemos comprar y vender directamente sin tener que dirigirnos al local del broker o tener que comunicarnos telefónicamente con el broker o comunicarnos de cualquier otra manera con el intermediario para que éste nos ejecute las operaciones de compra-venta. Nosotros directamente a través de la plataforma podemos ejecutar las operaciones de compra y venta, ¿sí? De tal manera que eso nos permite tener una mayor efectividad a la hora de capturar precios que nos interesan, porque si nosotros nos comunicamos previamente con el intermediario, cuando hemos visto la oportunidad de comprar un valor a $1, hasta que nos comuniquemos, nos contesten y se haga la operación, pues ya no va a estar en $1, va a estar en $1 con 5 céntimos o $1 con 4, o quizás si la suerte nos ayuda, quizás esté un poquito más barato, pero lo cual esto no es lo más apropiado, ¿verdad? Lo apropiado es que nosotros apenas encontremos la oportunidad, tratemos de operar lo más rápidamente posible para tener una mayor eficacia y que las operaciones se ajusten al criterio que teníamos pensado para entrar a operar. Quería mencionar esto, aplicar las 3 M's para invertir. Me refería al método de inversión, a la mentalidad adecuada y al manejo del dinero. En método de inversión me refería al sistema de trading o inversión, ¿sí? Nosotros, siempre lo digo, vamos a encontrar nuestra propia forma de trabajar eh, en el tiempo. Nadie tiene pues una
Nadie podría decir que tenemos una estrategia única para todo el mundo. Hay muchas estrategias y cada uno va encontrando el método, el sistema y la estrategia para trabajar con la cual uno se siente más cómodo, con la cual uno se siente más contento, de tal manera que es relativo poder decir que esta estrategia determinada es la más eficaz y sirve para todo el mundo, ¿verdad? A ver, por acá hay algunas preguntas. A ver, me dicen, ¿cómo perjudica la devaluación del yuan al dólar? Bueno, yo no soy un especialista en divisas, pero sí lo que yo podría decir es que el yuan genera en primer lugar que las materias primas, los commodities caigan de precio, ¿verdad? Eh, China ha devaluado el yen. Con esto se va a generar que las importaciones de materias primas sean más caras y por lo tanto como ha generado ya la caída de los metales en el corto plazo. Sin embargo, sin embargo, con el tiempo podría haber una mejora en las exportaciones, ¿no? De parte de China y si bien es cierto, en el corto plazo las materias primas han tenido una caída y esto puede prolongarse por un buen tiempo, yo pienso que a mediano plazo la demanda por los metales, por las materias primas, pueden empezar a aumentar y por lo tanto a mediano plazo generarse ya una recuperación del precio de los commodities, ¿verdad? Eh, Esto de todas maneras afecta a la bolsa de Estados Unidos porque de alguna manera todos están comprometidos con la economía mundial, ¿verdad? La Fed se va a reunir ahora en septiembre para determinar si las tasas de interés bancario van a aumentar o se van a mantener, ¿no? Hay una expectativa, se cree que las tasas van a subir y eso está en función a la tasa de desempleo, a los datos del desempleo que se manejen continuamente, ¿verdad? Hay pues una serie de datos que plantean nuevamente las dudas de si el mercado está preparado para un alza de las tasas en el mes de septiembre. Debemos esperar los comentarios de los miembros de la Fed dentro de los próximos días para estar más claros de cuándo se podría dar esa alza de los tipos de interés. Recordemos una lógica, ¿no? Si disminuye la tasa de empleo, esto va a originar la subida de las tasas de interés. Y al subir las tasas de interés, lo que va a suceder es que va a atrapar a los capitales, incluidos los capitales de la bolsa, ¿no? Todos esos capitales se van a dirigir hacia los bancos porque los intereses van a ser mayores. Y esto lo que va a dar como consecuencia es el descenso de la bolsa de valores, al menos en el corto plazo, como una reacción propia de los inversores, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que sucede. Las tasas de interés no suben desde el año 2008, en que se originó la crisis desatada por el tema hipotecario, y se estima pues que si hay una subida sea un cuarto de punto porcentual, es decir, un 0,25, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué puede suceder. Bien, entonces continuando con lo que les decía, el método de inversión pues depende de cada quien, ¿no? El asunto es tener un método, no dejar todo al azar, sino tratar de manejar un sistema de trading o de inversión que a nosotros nos permita tener un sistema que se adecue a nuestro perfil de inversionista, ¿no? Por otro lado, en segundo lugar, debemos tener una mentalidad adecuada, lo cual significa tener un control de las emociones, lo que es la psicología del inversionista. Una cosa es hacer la apertura de una cuenta demo en la cual practiquemos y nos puede ir muy bien, pero otra cosa muy importante es abrir una cuenta real donde vamos a invertir dinero real y ahí sí entra en juego las emociones, porque ahí sí vamos a poner en práctica nuestro temple, nuestro aplomo, cuando los mercados suban y no nos dejemos llevar por la euforia o los mercados bajen y no nos dejemos llevar por el pánico, ¿verdad? Eso es muy importante. El manejo de dinero o la gestión de capital también es importante. Eh, si nosotros hacemos la apertura de una cuenta real con $1,000, por ejemplo,
todo ese dinero no debe ser invertido en un solo instrumento financiero, de verdad. Debemos tratar de diversificar o por lo menos invertir una parte. Y es muy importante tener liquidez en la cuenta, ¿no? Tener liquidez en la cuenta, tener el capital necesario para una nueva oportunidad de inversión o en todo caso tener en la cuenta porque hay mercados que nosotros, el broker nos permite invertir de manera apalancada, de tal manera que si se nos cae un poco el precio o va en contra de la dirección en la cual hemos abierto la operación, debemos tener como garantía pues un dinero líquido, disponible, efectivo en la cuenta para que cubra esa diferencia producto de la bajada o de la diferencia en contra nuestra del activo financiero en la cual estamos invirtiendo, ¿verdad? Entonces, yo quiero mencionarles aquí un poquito el índice Nikkei, ¿sí? El índice Nikkei, que es de la bolsa de Japón, en la cual yo quiero señalarles lo siguiente. Acá nosotros lo que tenemos es un gráfico y yo trabajo para largo plazo en este caso utilizando velas semanales, las velas semanales, ¿no? Las velas semanales son estas, las azules y las de fondo negro, ¿sí? Y una media móvil que es esta línea roja, ¿no? Un promedio móvil o media móvil de 30 semanas. Velas semanales y promedio móvil de 30 semanas, ¿verdad? Entonces lo que acá estamos notando claramente es que hay una tendencia netamente alcista, netamente alcista. Sin embargo, nosotros debemos señalar que las velas que representan al precio del índice bursátil nos ponen alerta cuando toca o atraviesa la media móvil que está en rojo, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí lo que nosotros estamos viendo es una subida fuerte impulsada por los últimos meses y vemos también que hay un techo que se forma acá, donde estoy colocando el círculo verde, ¿sí? Y que luego nuevamente se repite acá, nuevamente se llega a tocar techo, ¿verdad? En ese momento aparece, bueno, aquí no ha surgido, si rompía ese nivel que es los 20.900 puntos aproximadamente, podríamos estar hablando de un nuevo, de una nueva resistencia que estaría buscándose luego de romperse este máximo de 20.900, ¿verdad? Es decir, si se rompe, si se hubiese roto esta línea amarilla que representa los 20.900 puntos y estas velas comienzan a aparecer en la parte superior rompiendo el nivel de los 20.900, este índice estaría en busca de nuevos máximos que estarían registrándose en los próximos días o próximas semanas. Sin embargo, acá no aparece. Aquí se formó un martillo a la inversa, es lo que normalmente se llaman estrellas fugaces. Aquí apareció una estrella fugaz, ¿no? Es como un martillo a la inversa en el nivel de resistencia, lo cual es un claro indicio de una contracción o una bajada, ¿verdad? Cuando aparece en esta zona del techo. Eso apareció después, originando que venga una resbalada, lo cual se podría prolongar más o menos hasta estos niveles. ¿Por qué hasta estos niveles? Porque aquí vemos que hay un mínimo, otro mínimo, y que podría hasta ese momento formarse una contracción o una corrección hasta estos niveles. Por otro lado, tenemos el índice DAX, el DAX de Alemania, que reúne las 30 acciones más representativas. También la he formado con velas semanales y también con una media móvil de 30 semanas. Acá nosotros podemos ver que aproximadamente el índice se encuentra alrededor de los 11.600 puntos. Esto que vemos acá en números amarillos, medio naranjas, representa el nivel actual en el cual se encuentra el índice DAX.
¿no? El índice viene pues subiendo desde hace varios años, desde el 2009 y viene subiendo continuamente. Vemos que hace poco rompió la media móvil de 30 semanas, situándose peligrosamente por debajo de esa media móvil hasta los 10.650 puntos. Sin embargo, luego de solucionarse o estarse solucionando o encontrando tranquilidad respecto al problema de Grecia en Europa, en los mercados europeos y especialmente el índice DAX de Alemania, logró generar impulsos sumamente agresivos al alza, ubicándose por encima de la media móvil de 30 semanas y en estos momentos ubicarse alrededor de los 11.600 puntos. Todo parece indicar que esto, si no se comporta de manera lateral, ahora podría estarse impulsando hacia el máximo anterior, que es de 12.418, que es el pico histórico del índice DAX. ¿No? Entonces, lo que menos probable yo podría ver es un rompimiento de la media móvil de 30 semanas, sino más bien una lateralización en vista de que la bolsa americana tampoco muestra signos de mayor impulso hacia arriba, sino más bien una lateralización peligrosa, con lo cual yo estimo que el DAX 30 tendría más un comportamiento lateral que se estaría plasmando en las próximas semanas. Por otro lado, tenemos el Standard Poor's 500, que representa a las 15 a las 500 empresas más importantes de la bolsa americana. A ver, ¿me pueden escuchar correctamente? Acá me dicen que hay algún problema con el audio. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Hola, ¿todo bien? ¿Sí? Perfecto. Bien. Oscar, parece que el problema solamente es en tu sector, porque el resto parece que me escucha muy bien. Bien, continuamos. El Standard Poor's 500, como vemos, acá también lo he señalado en el gráfico con una media móvil de 30 semanas, velas semanales, pero además de eso, he consignado en el gráfico el RSI que nos muestra de alguna manera cómo podría estar, cómo podría estarse analizando el comportamiento, en este caso del índice bursátil, SP 500. Acá lo que yo noto en primer lugar, hay tres señales que a mí me dan la sensación un poco preocupante de lo que podría suceder en los próximos meses. Preocupante en el sentido de un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque en primer lugar aquí veo peligrosamente que el índice bursátil está rompiendo la media móvil de 30 semanas, que es esta línea roja, ¿sí? Como primera señal, no logra superarla totalmente, ¿no? Estas velas últimas que aparecen acá no logran superar totalmente la media móvil de 30 semanas, están ligeramente hacia arriba, pero no están ampliamente por encima de la línea de la media móvil, ¿verdad? Se encuentra este índice alrededor de los 2.100 puntos, ¿sí? Tuvo un máximo de 2.126 puntos hace unas semanas, de tal manera que, en primer lugar, lo que estoy notando es que se está empezando a lateralizar la tendencia, ¿verdad? Hay una dirección que tiende a la lateralización, a una tendencia horizontal. Si nosotros nos ponemos, eh, digamos, a analizar esto, podríamos ver una corrección del índice que podría llegar hacia los 2.034 puntos. ¿Sí? Ahí tenemos un nivel de soporte, un mínimo al cual podría llegar en el caso afloje este índice. De aflojar aún más y romper este mínimo, nosotros veríamos acá otro nivel de soporte, otro mínimo que es alrededor de los 1.970 puntos. Porque acá hay un mínimo, acá hay otro piso, acá hay otro soporte, ¿verdad? Tres mínimos continuos que hacen de este nivel un mínimo bastante notorio al cual podría llegar el índice bursátil SP 500 en el caso de romper los 2.034 puntos. Y en el caso de ser más pesimistas, yo creo que podría llegar hasta los 1.886 en vista de que en octubre del 2014, este índice tuvo una caída
a estos niveles, ¿no? Aquí vemos una vela martillo en estos niveles que podría traducirse en las próximas semanas o meses si es que se rompe el nivel de los 1970 puntos. Pero además de esto, lo que yo estoy notando es que hay una divergencia, que lo vemos en el RSI. Es decir, mientras aquí en el Standard Poor's 500 vemos una lateralización, una dirección que tiende a la horizontabilidad, por otro lado, la divergencia que muestra el RSI respecto al índice bursátil es una dirección bajista, ¿no? Aquí he puesto una línea punteada, ¿sí? Que une los picos máximos del RSI y que nos indica que la tendencia es ligeramente hacia la baja, mientras el índice bursátil está en subida y recién tiende a lateralizar. Esto se viene reflejando más o menos desde octubre del año 2014, con lo cual esta divergencia a nosotros nos da una idea de que los próximos meses podríamos tener ya un cambio de tendencia quizás definitivo. Y si a esto sumamos que en esta última etapa del Standard Poor's 500 vemos una formación de hombro, cabeza, hombro, que es por acá, acá está un hombro, acá está la cabeza, acá está el hombro, ¿sí? Vamos a hacerlo con un plumoncito, a ver, acá hay hombro, cabeza, se está formando otro hombro. Es una formación tanto para estar alertas en el caso de que rompa los 2034 puntos, ¿sí? Y se genere una dirección bajista en los próximos meses. Bien, bien. Si tienen alguna pregunta, por favor, me gustaría escucharlas o en todo caso leerlas. Y esta, lógicamente, es una apreciación personal. Yo no digo que esta es la verdad absoluta. Yo simplemente doy mi opinión. Yo también estoy muy ensimismado con el mercado. Me gusta analizar. Cada quien tiene su propia forma de interpretar los gráficos y las noticias, de manera que cada uno, pues, al final encuentra su propia verdad. Pero esto es lo que yo puedo comentarles, ¿verdad? Que la economía se está desacelerando es que el PBI o PIB es cada vez menor, ¿no? Cada vez es menor. Generalmente las importaciones son mayores que las exportaciones. La producción industrial desciende. Por lo tanto, todo eso son indicadores de una desaceleración de la economía. José me dice, si deseo invertir en la bolsa, ¿debo conocer los análisis técnicos y fundamental? Eh, Debes conocerlo, sí, debes conocerlo, pero cuando ya empiezas a invertir, pues depende de ti mucho si lo vas a aplicar siempre o no. Es decir, hay quienes son fundamentalistas exclusivamente y entran en cualquier momento en el mercado y pues si se sienten contentos así y lo hacen y tienen éxito, pues bien. Hay quienes evitan mucho el análisis fundamental, son flojos para leer noticias y consideran que el análisis técnico o los gráficos o las imágenes ya reflejan todas las noticias ahí en el dibujo y por lo tanto no buscan qué informarse o en todo caso no están pendientes, alertas o con el televisor prendido para estar en función a eso sus inversiones, ¿verdad? Y hay quienes tienen las dos cosas, ¿verdad? Análisis técnico y fundamental. En realidad, lo ideal sería manejar un poco ambas cosas, ¿verdad? En fin, cada uno encuentra su propia forma de trabajar, como siempre lo digo. Para mí, estar esclavizado a la pantalla donde uno va a invertir y esclavizado a la pantalla del televisor o esclavizado a la radio, no me parece una manera ideal de invertir. Me parece que es una esclavitud particularmente. Y yo más bien trato de ver gráficos de mediano plazo y tratar de subir a la ola o a la dirección que a mí me puede favorecer para no estar pendientes pues permanentemente de la pantalla. Me preguntan si para los novatos es útil empezar con simuladores.
es muy útil y yo diría que es una etapa a quemar. Cuando uno va a invertir en bolsa o en cualquier mercado financiero, pues debemos quemar etapas, ¿verdad? Primero, capacitarnos, ir a seminarios, cursos, charlas gratuitas, charlas como esta, por ejemplo, de diversas personas, no solamente de uno, recoger opiniones distintas, cada uno va sacando sus propias conclusiones, hacer la apertura de una cuenta demo o una cuenta de práctica que a nosotros nos permita hacer inversiones ficticias, pero con precios reales del mercado, eh, de tal manera que uno va entrando ya en el mundo de las inversiones y con el tiempo ir testeando, ir viendo cuáles operaciones nos lleva al éxito y cuáles no, ir perfeccionando lo que nos va bien y además ir eliminando aquello que nos conlleva a los errores, ¿verdad? Entonces es muy importante. ¿Cuál recomendaría? Tenemos la página de XDirect que se llama Xstation. Esta es una cuenta, por ejemplo, auténticamente demo, donde podemos aplicar nuestro análisis, por ejemplo, de la media móvil, que es esta línea roja. Uno busca aquí donde dice añadir en este casillero, ¿sí? Y buscas, por ejemplo, el EMA, que es media móvil exponencial. Le damos clic ahí y nos aparece esta línea roja. Automáticamente, de manera automática, nos aparece una línea media móvil de 14 sesiones, ¿verdad? Para mediano o largo plazo yo suelo utilizar de 30 y velas también de 30 semanales. Ah, suelo utilizar para mediano o largo plazo velas semanales, pero si es, pero cuando ya queremos invertir propiamente, podemos ver las velas diarias o también gráficos de velas de un minuto, ¿no? Eso, por ejemplo, lo podemos detectar acá. M1, que es de un minuto, podemos ver velas semanales de 5 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos, de una hora, de 4 horas, velas de un día, velas semanales, velas de meses. O sea, cada vela un mes, ¿no? Por ejemplo, acá en este caso, este es el índice de la India, ¿sí? Estas son velas diarias. Si las quiero convertir en velas de un minuto, ahí está, le di clic ahí, M1, y estas son velas de un minuto. Todas estas son de un día, de un solo día, del 12 de agosto, ¿verdad? Todas estas son de un solo día. O sea, este conjunto de velas es de un solo día, que es del 12 de agosto, ¿sí? Si quiero ver velas mensuales, cada vela va a representar un mes. Cada velita, cada rectangulito va a representar un mes. Acá tengo desde el 2005 hasta el día de hoy. Y cada vela es un mes. ¿Ven? A largo plazo vemos cómo esto ha evolucionado hacia arriba, notoriamente, ¿no? Y también tenemos velas de un día. Entonces estas velas representan cada una un día, ¿verdad? Tenemos el RSI, que también lo buscamos acá. Desplegamos este casillero. Acá tenemos el RSI. El RSI nos indica que cuando está alrededor del nivel 30, el valor está sobrevendido. Por lo tanto, sería importante echarle el ojo porque quizás podríamos comprar. Y cuando está por el nivel de los 70, el valor está sobrecomprado, ¿no? 70 o más. Está sobrecomprado y de alguna manera a nosotros nos indica que sería el momento de vender, ¿no? Si no tenemos el valor, podemos abrir una operación en venta y comprarla cuando baje. Y a la inversa, si baja 30 o menos de 30 el RSI, podremos estar comprando para tratar de vender cuando este valor suba. O sea, podemos entrar a invertir tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Esa es la ventaja. Ahora, la información de esta plataforma, a ver, les paso el link. A ver, ahí tienen la información, ahí tienen el link, se pueden inscribir y solamente llenando su correo electrónico, en fin, datos básicos, van a recibir una contraseña y un link donde van a poder abrir una cuenta demo. Se les da $10,000 de dinero ficticio, que bueno, fueran reales, pero son ficticios al menos para practicar, y ustedes van a ver
cómo funciona todo esto, ¿verdad? A ver, por acá hay otras preguntas. A ver, ¿qué requiero para invertir para la bolsa de Nueva York? Acciones, si ya cuento con capital considerable. A ver, ¿qué requieres para invertir? Además de dinero, simplemente abrir una cuenta, pero lógicamente capacitarte, ¿no? Es importante que te capacites para poder invertir. Ojo que la bolsa de valores de Lima no es la misma que la bolsa de Estados Unidos, ni que la bolsa de Japón, ni que la bolsa de la India. Cada bolsa tiene su propio comportamiento. Eh, en la bolsa de Estados Unidos, lógicamente, que es la más líquida, y lo que yo aconsejaría es quemar etapas, ¿no? Ya tienes capital, ahora quema la etapa de la capacitación, luego quema la etapa de la práctica en una cuenta demo y posteriormente entrar poco a poco con no mucho dinero a operar en el mercado, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué poco a poco? Porque además de poner en práctica la estrategia, también es importante poner en práctica el control de las emociones, lo cual es sumamente importante. A ver, vamos a seguir con las preguntas. Me preguntan qué significa cuando las tasas de la Fed van a subir. Las tasas, cuando las tasas de interés suben, el dinero, el dinero, digamos, va a ser más caro. La gente va a tratar de orientar su dinero, sus ahorros hacia los bancos, ¿sí? Van a abandonar las acciones y por lo tanto el dinero va a ir a los bancos porque se ofrece un interés interesante, un interés atractivo y los capitales de la bolsa van a descender, van a fugar. Por lo tanto, lo que va a suceder es que va a generarse las ventas y cuando se producen las ventas o una ola de ventas, lo que se va a producir es una caída de los precios de las acciones, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede normalmente en el corto plazo, ¿no? En el corto plazo. Eso es lo que sucede. Me preguntan, escuché diferencias de broker y broker online. Bueno, el broker es uno solo, sino que algunos ofrecen directamente, por ejemplo, en la Bolsa de Lima, los brokers son las sociedades agentes de bolsa que ofrece sus servicios de manera, digamos, física, ¿no? Porque uno necesariamente para operar tiene que comunicarse, ya sea personalmente o vía telefónica o por internet, con su operador, con su broker, para que éste le ejecute las compras y las ventas desde las mismas oficinas del broker. En cambio, la otra modalidad online virtual es cuando el broker puede encontrarse muy lejos, pero ese broker a uno le facilita una plataforma como esta que estamos viendo en pantalla, a través de la cual uno directamente invierte, ¿verdad? El broker siempre va a existir, es el intermediario, solo que en algunos casos el broker requiere que el cliente esté presente ahí o se comunique con ellos para ejecutar la operación por ellos mismos, por el broker, por la gente del broker. En el caso de los brokers, como tú mencionas online, en realidad sí existe el broker físicamente, tiene sus oficinas, no es que no existan, sí existen. Lo que pasa es que el broker a nosotros nos facilita una plataforma para que invirtamos online, que es distinto, ¿no? Nos proporciona esta plataforma que vemos acá y nosotros podemos comprar o vender directamente en esa plataforma. Mauricio, a ver, me preguntan, ¿puede repetir dónde crear esa cuenta? He mandado la información por el chat, ahí está el link, ¿sí? O en todo caso pueden comunicarse a esos teléfonos de la empresa XDirect de parte de quien les habla, Marco Antonio Puerta, o de parte del Instituto de la Moneda, ¿sí? Para que le den una atención preferencial de mi parte, por favor. Bien, a ver, vamos a ver si hay más preguntas.
Claro, es una cuenta, una plataforma en la cual invertimos con precios reales, pero los valores son ficticios, ¿no? El dinero es ficticio. Me preguntan por acá, ¿qué tipo de valores o instrumentos financieros se negocian en la bolsa? Pues básicamente acciones, ¿no? Eh, También hay bonos, hay tipos de operaciones de reporte, pero básicamente son acciones. Muy bien, Mauricio, buenas noches, gracias por estar presente. ¿Con cuánto dinero se puede empezar a invertir? Me preguntan. Se puede empezar en general con $1000. En general con $1000. Hay brokers que nos piden pues $500 mínimo, hay otros que nos piden mínimo $2000, hay otros que nos piden mínimo 300, pero al margen de con cuánto de mínimo se puede abrir una cuenta, para invertir yo diría que lo recomendable sería invertir un poco más. ¿Por qué? Porque no todo el dinero con el cual abrimos una cuenta real va a ser invertido totalmente en un activo financiero, o al menos eso es lo que no debería suceder, ¿verdad? ¿Por qué? Si nosotros abrimos una cuenta con $1000, esos $1000 no deben ir de lleno a la inversión de un instrumento financiero, sino solamente una cuarta parte o una quinta parte, por lo tanto serían $200. Por lo tanto, yo recomendaría que pues sean $3000, ¿no? ¿Por qué? Porque además de diversificar las inversiones, nosotros siempre debemos tener liquidez en la cuenta, debemos tener dinero en la cuenta, porque nosotros vamos a comprar acciones muchas veces apalancados. Y si estamos apalancados y compramos acciones o algún tipo de instrumento financiero a $1 y por vaivenes del mercado se nos cae a 95, esos 5 centavitos representan mucho dinero porque estamos apalancados y por lo tanto eso debe estar garantizado con un dinero que debe haber en la cuenta, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Yo les puedo decir que en general se puede invertir desde $1000, pero lo ideal sería pues hacerlo, abrir una cuenta con 2000 o $3000. Me dicen, soy nuevo, me gusta el tema, podría explicar en forma general de qué trata. Es sobre compra de venta de instrumentos financieros. Cuando hablamos de instrumentos financieros, mi estimado amigo, nos referimos a las acciones, nos referimos a las divisas en el mercado de Forex, nos referimos a los commodities, que son las materias primas, y las materias primas son pues el oro, los metales, la plata, el cobre, también el café, también puede ser el petróleo, también puede ser la cocoa. Hay muchos instrumentos financieros a través de los cuales uno puede invertir. Los índices bursátiles, que es el conjunto de acciones representativas de una determinada bolsa y que representan a la vez la economía de un país o el sector económico. Entonces, todo ese abanico lo llamamos instrumentos financieros. ¿En qué moneda se puede invertir? Si estamos en la bolsa local, en soles, y si estamos invirtiendo en un broker que está acá, como por ejemplo XDirect, podemos hacerlo a través de soles o también a través de moneda extranjera, que es el dólar americano. ¿Sí? Bien, les repito la información que tienen acá. Pueden abrir una cuenta demo, ¿sí? Pueden abrir una cuenta demo en este link, ¿sí? A través de este link, o en todo caso, llamar a este teléfono y decir que de parte de Marco Antonio Puerto o Instituto de la Moneda, pues han conocido esta plataforma y quieren recibir orientación para poder hacerlo, ¿sí? O en todo caso, escríbame al correo inversiones@institutodelamoneda.com y estamos siempre para dar la mano en cualquier tipo de consulta. Bien, si no hay más preguntas, encantado de poder estar compartiendo esta hora con todos ustedes. Y me despido pues hasta el próximo miércoles a partir de las 8:30 de la noche, como siempre en estas noches bursátiles
con quien les habla un servidor Marco Antonio Puerta. Buenas noches a todos.